Buenas noches para todos, mi nombre es Holman Fuentes. Pertenezco a el programa de la persona como ser trascendente, grupo 38 de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Soy estudiante de Ingeniería Industrial y voy a presentar mi análisis crítico de, sobre la temática del sujeto histórico en un mundo globalizado. Tenemos dos autores, está Boaventura de Sousa de Portugal, de la Universidad de Coimbra, y Roncayo Dau de la Universidad de La Sabana. Para entender el sujeto histórico en medio de la globalización, entonces se debe tener en claro que es sujeto histórico y se analiza como el ser humano que tuvo lugar en la historia y que aportó a la misma, y que dicho aporte generó un cambio radical o un cambio a las generaciones del mundo y a la globalización. Todos nosotros tenemos un análisis crítico de las cosas y por esto también pensamos cambiar muchas cosas de las cuales vemos que hay una mejor manera de hacer o de verse. Esto pasa y ha trascendido en temas como tanto tecnológicos como eh, industriales, como de la salud, mentales, culturales. En las distintas sociedades debemos entender entonces que hay muchas transformaciones y desde la historia entonces se dice, Sousa refiere que desde el principio empezaron a construirse las ciudades a partir de pequeños grupos que poseían riquezas y que eran sedentarios y que eh, empezaron a abandonar pues el trabajo de la agricultura y crearon entonces por la sobreabundancia de riquezas dinastías y rivalidades entre las mismas dinastías de donde nacen las ciudades y ahí en adelante los países y demás. Y también se generó la transición de personas de un lado a otro, colonizadores y demás, para acaparar aún más, para ir haciendo aquellas transformaciones. A donde hoy en día pues se ve que hay transformaciones y un desarrollo económico importante, pero esto también afecta a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos, cosa que a veces no se tiene en cuenta a la hora de pensar en esas transformaciones, en ese desarrollo, en esa globalización, donde se presume siempre que hay un desarrollo sostenible cuando realmente se ve que está aportándole mucha afectación a los recursos y a la atmósfera y a las especies del mar y de la, terrestres también que viven también en expansión, también en multiplicación, pero en un mundo globalizado muchas veces se piensa en el bien individual y no en el bien común. Entonces, bueno, este desarrollo hoy en día, así como Sousa lo dice, pues te genera también, como ha sido a través de la historia, un desarrollo económico, tecnológico, y hay una competencia y rivalidad entre países donde muchas veces se intentan destruir los países aliados con otros países para quedar un país encima del otro y eh, digamos que esos países están como a la vanguardia siempre, buscando liderar por encima de otros. Eh, Esto genera unas guerras frías en donde Sousa se refiere que se presume en un artículo de una revista que China va a ser el primer actor en el mundo en el 2030 respecto al desarrollo, donde bueno, ahí él refiere que hay países de estrato y concreto. De pronto los países de estrato son los países que dependen de multinacionales y muchas veces si se ven países que realmente tienen una economía
gracias a grandes multinacionales a las cuales le deben muchas cosas. Entonces por ello no tienen una independencia financiera, no tienen una independencia, lo que genera que haya cierta imparcialidad con las cosas y que las personas como que vivan en ese eje sin poder salir, trascender, ¿no? Sin poder cambiar, sino dependiendo de las empresas y los estados de concreto donde hay brutalidad policial y represión. En estos estados es muy común ver que hay gobiernos, pero pues el gobierno en sí está regido por los tres grandes entes que son capitalismo, colonialismo y heteropatriarca, los cuales afectan al desarrollo de las sociedades, incluso a las mismas sociedades directamente, porque existe discriminación, brutalidad policial y falta de oportunidades. La tasa del desempleo es más alta. Y por esta discriminación y todo aquello es necesario que las sociedades actúen. Y la tarea de las sociedades, como lo es, por ejemplo, Colombia, en los países, en las sociedades olvidadas, pues, es unirse. Y él, Sousa, refiere la tarea de los jóvenes, que es muy importante dentro de las sociedades, ya que la lucha contra estos tres entes que están afectando el desarrollo económico y social de las ciudades son, eh, digamos, las expresiones artísticas que los jóvenes puedan tener como afrenta para cambiar y transformar las sociedades. Y entonces, pues, yo creo que es un tema muy amplio en un video tan corto, pero en resumidas cuentas, pues estoy de acuerdo con el autor. Las sociedades se ven muy afectadas hoy en día por las tendencias ideológicas de ciertas personas o los intereses. Lo que se puede hacer es unirse para empezar recambiando nosotros mismos individualmente y después cambiaremos el mundo. Muchas gracias.